diputada, usted siempre ha estado activa en este tipo de temas, es un tema que quizás genera no solamente expectativas, sino también revuelo en la sociedad venezolana, tomando en cuenta que somos una sociedad bastante tradicionalista. ¿Cuál es su participación en esta discusión del matrimonio igualitario? Sí, bueno, muy buenos días, muchas gracias. Realmente en mi condición de legisladora siempre he trabajado sobre la base de los derechos humanos. Me considero más que legisladora y diputada una defensora de los derechos humanos y hoy nosotros estamos convocados a defenderlos a propósito y reivindicando la Constitución de Venezuela que establece, y lo voy a decir para lo que es en el artículo 21, que todas las personas somos iguales ante la ley. Pero quiero ser ejemplarizante, no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, en el sexo, en el credo, en la condición social. Hay otra parte de ese numeral, que es un numeral 2, que dice que el Estado venezolano tiene el deber de proteger especialmente a aquellas personas que pueden ser en este caso discriminados, marginados o vulnerados. Hoy realmente la sociedad venezolana se está abriendo paso a un tema muy álgido. En el pasado fuimos las mujeres que tuvimos que luchar por la igualdad de derechos y todavía estamos luchando para que se reconozcan nuestros derechos, y creo y el mes de diciembre varias organizaciones no gubernamentales en materia de igualdad y de equidad y diversidad de género hicimos una rueda de prensa sobre la necesidad que el Parlamento venezolano deba discutir y debatir un tema que por álgido no puede ser encubierto, que por álgido no puede estar pasando bajo de la alfombra, que debe hacerse una participación de todos los actores venezolanos para fijar posición en relación a esto. Entiendo que hay un tema de carácter religioso, pero el mismo Papa Francisco establece inclusive que quién es él para condenar o estigmatizar a una persona, por ejemplo, por homosexual. Diputada Hoy Dinora. es un hecho público y notorio que, por ejemplo, para ser resumida, que existen las parejas homosexuales, que conocemos amigos homosexuales. Le habla Walfredo Cardoso desde acá del estudio de Primera Página. Diputada Dinora, se dice que esta ley es una de las pocas iniciativas que ha aglutinado a personas de ambas aceras, de las aceras opuestas, hablando políticamente, sin dejar de un lado la realidad que se vive en el país de esta polarización. La han llamado una ley que une, ¿ya? Lo cual en sí mismo, en esta actualidad que estamos viviendo, es en sí un logro. ¿Piensa usted, basado en esto, que no habrá traba política en la Asamblea Nacional para que apruebe sin mayores tropiezos este tipo de ley? Bueno, en principio yo debo decir que yo fui presidenta de la Comisión de Familia y cuando se presentó el movimiento de la diversidad, esta discusión fueron tomadas mesas de diálogo alrededor de 6 meses. De un día para otro, lamentablemente, esta discusión fue paralizada. Sin embargo, entiendo y efectivamente esto es una ley que une que todos los grupos de la diversidad, independientemente de su carácter político, han sido convocados en función a que se legisle ese. Hay actores del oficialismo que públicamente han reconocido la necesidad de reconocer la igualdad y la no discriminación de la diversidad sexual, como hay también personas en la Alternativa Democrática que también se ven en la necesidad de tomar este tema como bandera. Yo desde este escenario inclusive quiero convocar a mis colegas parlamentarios a que se sensibilicen ante un tema tan importante, a un debate que tenemos que asumir y definitivamente estar a la altura en consecuencia de las demandas sociales y de los derechos fundamentales. Yo quiero aquí enseñar inclusive un ejercicio que se hizo de las Naciones Unidas, donde colocaban, por ejemplo, a un rector reconocido de la Iglesia Católica, otra de la Iglesia Evangélica, otra de la judía, para hacer temas álgidos que tienen que ver con la igualdad, con la diversidad, temas que a veces no son debate público todo el tiempo, y cada uno hizo su exposición sobre la base de su credo. La convocatoria que tenemos hoy el Parlamento venezolano es asumir con toda responsabilidad que constituye la materia una regulación sobre la base de este tema para que nosotros seamos un país sobre la base del cual respetamos el Estado de Derecho y de Justicia que está expresado en la Constitución de Venezuela. Diputada, ellos entregaron un documento en la Asamblea Nacional, específicamente el 31 de enero. ¿Qué pedían ellos en este documento? Ellos estaban solicitando
que se reformara el artículo 44 específicamente del Código Civil. ¿Esto es viable? ¿Se puede perder en el tiempo quizás por la misma diatriba política o por la premura quizás de otros reglamentos de ley que se discuten en la Asamblea Nacional? ¿O si sería posible que se reformara? Totalmente, o sea, si el debate, si la discusión, si realmente se tiene en este caso la sensibilidad y la vocación política, la voluntad política para hacer esta reforma, con toda seguridad se puede. Hay inclusive algunos legisladores para colocar el punto controversial que establece que debe ser modificada la Constitución Bolivariana de Venezuela, en parte que se es reconocido solamente el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero también cuando nosotros vamos a la igualdad, del reconocimiento de la ley, del principio de la equidad, también nosotros expresamos, y hay otros actores, otros legisladores que establecen que sí se puede hacer una modificación. Esto definitivamente, o sea, digo que inclusive los analistas, los especialistas en este tema, que han brindado un debate álgido, pero que no ha sido totalmente difundido, deben propiciar todos esos escenarios y que bueno, que el Estado venezolano den ejemplarizantemente el tema a discutir. Diputada Dinora, le tengo una pregunta desde acá, desde el estudio de Primera Página. Obligatoriamente cuando uno habla del matrimonio, cualquiera que sea su naturaleza, el matrimonio heterosexual o el matrimonio igualitario, necesariamente se tiene que remitir por acción, causa, efecto al divorcio. Se ha tomado, de ser aprobada esta ley, esto sencillamente sería un supuesto, de ser aprobada esta ley, ¿seguiría en vigencia, se aplicaría a estas parejas el mismo esquema del Código Civil del divorcio, de lo que ampara las leyes naturales nacionales con respecto al divorcio? Mira, definitivamente, y reivindico lo antes expresado, debe existir necesariamente la discusión para nosotros ver cuáles son las fortalezas de esta ley, cuáles son las debilidades, cuáles son los intríngulis que podemos nosotros buscar en función de nosotros superar algunas trabas de carácter jurídico en este tema. Yo creo que en principio toda ley tiene inclusive varias etapas. Yo creo que la primera etapa es de difusión, de promoción, que se está dando este debate, de buscar la justificación de este debate, de sensibilizar a la población que no está de acuerdo, que de paso también reivindico el derecho que tienen algunas otras personas. Yo pongo siempre el ejemplo que cuando nosotros discutimos la ley de igualdad contra la violencia a la mujer, casi siempre nos buscamos, eran las mujeres para hacer este debate, hasta que me apareció en la vida una palabra que se hablaba de la masculinidad, de la lucha por el derecho a la mujer, a una vida libre de violencia. Yo en este momento le digo a todas las personas homosexuales, gays, que quieren establecer una pareja, que no solamente los gays son los aliados, que busquen entre los población heterosexual, entre todos los que son los defensores de los derechos humanos, este principio de acompañamiento que justifica una lucha que realmente es dramática. Mira, cuando yo soy médico y me acercó a este tema en la defensa por lo que es el derecho a la salud, sobre todo en pacientes con VIH, conoce que le mando saludos a Mauricio Gutiérrez, que tenía como el tema de VIH un elemento importante. Un grave problema de salud pública a veces se coloca más álgido porque la ley no es capaz de reconocer inclusive que esta es una enfermedad que en la población homosexual es un problema de salud pública, pero el no reconocimiento lleva a que esa persona gay se vaya por otros caminos, se esconda y después la consecuencia es peor. Yo llamo en ese sentido a que nosotros todos seamos sensibles hasta un tema álgido y que lo discutamos y lo debatimos.